Listo. Bueno, para empezar, muy buenos días con todos. Gracias por poder unirse a esta sesión magistral. Como bien comentaba al inicio, un poco la idea de esta sesión es el poder explicarles, acercarles, darles digamos, punto de partida que va a estar centralizado en las guías de remisión electrónicas a partir de enero, ¿no? 2024. Ya estamos básicamente a casi un mes y medio de poder entrar en esta nueva obligación. Y es importante el poder conocer básicamente todas las aristas que involucra este proceso, ¿no? Y se los comento porque un poco en la práctica muchas de las compañías solo se centran en, digamos, como que implementar este punto a nivel tecnológico, a nivel de sistema, y dejan un poco de lado otros aspectos que también son importantes y que podrían traer como temas de fondo, infracciones o incluso temas vinculados a las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, digamos, es súper importante el poder evaluar de una forma integral y desde todas las perspectivas cómo va a incidir el punto de las guías de remisión electrónicas durante el proceso de adaptación o migración a este sistema más digitalizado. En este primer punto creo que es importante que todos los presentes puedan estar alineados en cómo ha ido evolucionando las guías de remisión a lo largo del tiempo. Como bien sabemos, es un punto que no es una regulación nueva. Ya las guías de remisión electrónicas vienen siendo reguladas por el lado del reglamento de comprobantes de pago, digamos, donde se estipulan todos aquellos requisitos, pautas, definiciones básicas que contienen las guías de remisión, pero bajo el esquema de formato físico, ¿correcto? Entonces, digamos, esta va a ser la base sobre la cual SUNAT va a partir para realizar las posteriores modificaciones. Pero igual, normativamente, es súper importante tener este punto como claro. Luego, SUNAT, entre los años 2012 y 2020, ya empieza gradualmente a introducir el concepto de las guías de remisión electrónicas, ¿no? Y esto, digamos, bajo el enfoque de contribuyentes, si tú quieres emitir, ¿no?, guías de revisión en este formato, puedes hacerlo sí, pero bajo el enfoque de voluntad, ¿no? Es decir, hasta este punto no había aún la obligación de emitir estas guías en formato electrónico, sino que paralelamente podías emitir o bien en formato físico o en formato electrónico, dependiendo de qué tan, digamos, adaptado tenías tu sistema. Y para este momento, ¿no?, existían estos tres tipos de sistemas de emisión: sistema SOL, contribuyente y OS, ¿no? Tres sistemas que SUNAT reguló en este momento. Luego, digamos, ¿cuándo es que viene todo este tema de fondo que ya empieza a poner un poco en apuros a las empresas, ¿no? A través de la resolución 123/2022, a mediados de julio del año pasado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El primer cambio súper importante que se dio es estas famosas facturas guías, ¿no?, que eran facturas que tenían datos acerca del traslado de manera consolidada. SUNAT ya los descarta como documentos para acreditar el traslado, ¿no? En otras palabras, uno ya desde esta fecha no puede utilizar estas facturas guías para acreditar un traslado, ¿no? SUNAT podría detenerlos, SUNAT Control Móvil, y aplicarles una sanción o infracción al respecto, ¿no? Entonces, en otras palabras, si queremos ponerlo en términos simples, solo está permitido el uso de guías de remisión para acreditar traslados. A su vez, también SUNAT hace ligeros cambios a la estructura de las guías físicas, importantes de poder notar, porque aún, digamos, hasta diciembre está permitido utilizar guías de remisión en formato físico, que es importante de repente poder evaluar, implementar, dependiendo un poco de las fechas de obligación, ya que eso también podría traer de repente posteriormente algún tipo de infracción. Asimismo, ¿no?, hace algunas modificaciones al reglamento de comprobantes, ¿no?, incluyendo algunas nuevas excepciones, algunos cambios que hay que anotar para poder llevar esta implementación de la mejor manera. El segundo cambio importante se da en diciembre del 22. ¿Qué sucede en este periodo? Que ya básicamente SUNAT restringe cuáles son los sistemas habilitados para emitir este tipo de documentos de manera electrónica, siendo únicamente los permitidos el sistema SOL, que es el que SUNAT ha desarrollado, y el sistema del contribuyente, ¿no?, que es el que va a desarrollar cada compañía dentro de su sistema.
el sistema OCE ya queda descartado, ¿no? Para emitir estas guías en revisión electrónicas. ¿Hasta cuándo se podía emitir en este sistema? Hasta el 1 de diciembre del 22, ¿no? A partir de ese momento, descartado. El siguiente cambio importante, por no decir, digamos, la fecha clave, es enero del 23, fecha en la que ya el primer grupo de obligados a emitir guías de rendición electrónicas empieza a generar estos documentos. ¿Quiénes están dentro de este primer grupo? ¿No? Tenemos básicamente dos. El primero de ellos son todos aquellos contribuyentes que realicen importaciones, ¿no? Es decir, contribuyentes que realicen este tipo de transacción o actividad, importaciones de bienes. Y por otro lado, ya está más enfocado a, digamos, el traslado de ciertos productos de manera muy específica, ¿no? Por ejemplo, traslados tales como arroz, azúcar, alcohol etílico, cemento, ¿no? Los cuales también ya están obligados desde enero a emitir este documento de manera electrónica, ¿no? Y de esta manera ya gradualmente SUNAT empieza con esta obligación o masificación, mejor dicho, de las guías en este formato. La segunda fecha clave es el, digamos, grupo de contribuyentes que califican ya como PRICOS nacionales, Intendencia Lima, regionales e incluso de las oficinas zonales, ¿no? Entonces, digamos que de todo el universo de contribuyentes, el grupo más grande está centralizado aquí, ¿no? Julio del 23, ¿no? Y muchas compañías, precisamente por esta fecha, han tenido ciertas complicaciones al momento de la implementación, ¿no? Porque llevándolo de repente a temas un poco más prácticos, la implementación de las guías para emitirlas desde tu sistema, ¿no? Que es el punto que muchas compañías han estado optando por realizar, no es un proceso que dure un mes, ¿no? En la práctica, en promedio, podría estar tardando entre 3 hasta 5 meses como máximo, ¿no? Digamos, entre temas vinculados a la configuración, prueba, error, ajustes y hasta la salida en vivo, ¿no? Entonces sí toma un poco de tiempo y es por eso que al menos hasta el año pasado siempre un poco el mensaje era, si vas a emitir desde tu sistema, hazlo con anticipación, porque este proceso no es un proceso, digamos, muy rápido de configurar, toma su tiempo, ¿no? Y por último, tenemos el grupo clave, porque esto va a marcar ya el inicio de la obligación para absolutamente todos los contribuyentes, ¿no? Ojo con esto, todos los contribuyentes desde el 1 de enero del 24 ya deben emitir guías de revisión en formato electrónico, salvo que SUNAT emita alguna suerte de prórroga o de repente una nueva escala para que los contribuyentes progresivamente vayan migrando a esta obligación, ¿sí? Y digamos, también un aspecto a considerar aquí es que entre julio del 23 hasta la fecha SUNAT ha publicado algunas facultades discrecionales, ¿no? Respecto a determinadas multas, que de cierta manera podemos decir que el fondo de las mismas se da cierta flexibilidad para que los contribuyentes puedan aún emitir guías en formato físico, ¿no? O en formato electrónico sin cumplir algunas formas, condiciones, sin tener el espacio que SUNAT les ponga alguna sanción hasta diciembre de este año, ¿no? Entonces, de cierta manera podemos interpretar eso como una prórroga, ¿sí? Ya, culminando el 31 de diciembre, dando espacio a que desde enero ya todos tengan que emitir las guías de forma correcta, ¿no? Y guías en formato electrónico, ¿sí? Entonces, digamos, aquí es como que tenemos básicamente la línea del tiempo de cómo han presentado estos cambios, ¿no? A partir de la resolución de SUNAT y cómo está impactando en las empresas. Esto solo a modo de referencia, creo que todos ya lo tenemos muy claro, que son los dos padrones que publicó SUNAT en cuanto a las fechas de obligación, las cuales están subdivididas básicamente en el primer padrón, que es por tipo de sujeto obligado, ¿no? Dependiendo de ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en este caso está subdividido en 3 grupos o 3 categorías, ¿no? Empresas que se inscriban reciben el RUC, en la Universidad de Lima, ¿no? Por ejemplo, que señalaba, y a partir de, mencionemos esta clave, correcto, enero del 24 ya
todo contribuyente que debe emitir una guía está obligado, ¿no? En otras palabras, todos deben emitir guías electrónicas, ¿no? Y en cuanto a tipo de bien transportado, ¿no? Por ejemplo, aquí hablábamos de estos bienes específicos, ¿no? Bienes básicos. Segundo grupo, aquellos que realicen importaciones, ¿correcto? Y el tercer grupo también, que está enfocado a, digamos, traslados de bienes vinculados al SENA, ¿no? Bajo ciertas características muy específicas. Y ojo que esto aplica tanto para la guía remitente como para el transportista. Sí, importante tomar nota de ello porque existe la obligación para ambos sujetos que intervienen en un traslado, dependiendo de la modalidad que se realice. Y solo para entrar un poquito en contexto, es súper importante tener claro que es una guía de remisión, ¿no? Para empezar, digamos, con todo este punto vinculado al despliegue de la implementación de la misma, ¿no? Para empezar, esto no es un comprobante de pago electrónico, ¿no? Es un documento que acredita el traslado de los bienes, ¿no? Y que tiene ciertas características que ya SUNAT ha regulado en el reglamento de comprobantes de pago. Y, como bien indicaba, el propósito del mismo es acreditar el movimiento de un punto A hacia un punto B, ¿no? Independientemente del motivo, ¿no? Creo que muchas compañías a veces tienen alguna concepción un poco limitada de cuándo se debe emitir una guía, ¿no? Y se centra en que solo debo emitir una guía, por ejemplo, cuando realizo una venta o cuando se realiza alguna devolución, alguna compra, ¿no? Pero existe toda una lista, digamos, que no tiene un límite, ¿no? Para efectos de SUNAT. Incluso aquí en esta lista que vemos en la parte derecha, SUNAT contempla un código otros, ¿no? Dando espacio que tú puedas incluso señalar X motivo de traslado, ¿no? Por ejemplo, traslado de muestras gratuitas, donaciones, destrucción de bienes, ¿no? También puede ser, por ejemplo, con motivo de alguna exhibición, entre otros, ¿no? Entonces, sí existe una lista interminable, se puede decir, de traslados que uno puede realizar. Y es súper importante, por eso, como bien indico a algunas compañías a las que he asesorado en este proceso de implementaciones, antes de pasar directamente a todo el tema de fondo, que es la implementación del sistema, qué información necesitas, que el campo divide en la parte de arriba, en la parte de abajo, primero, sentémonos a evaluar exactamente qué traslados realizas, ¿no? Vayamos al tema conceptual teórico. Una vez que tengamos esa parte clara y sepamos cómo debemos, digamos, vertir esta información en las guías, recién puedes pasar con la seguridad de que toda esta información ha sido evaluada, estás alineada a la norma, para realizar ya, digamos, la segunda fase, que sería implementarlo a nivel de sistemas. Pero si saltamos directamente a la parte de sistemas, puede ser que de repente, si no has hecho una evaluación previa correctamente, estés invirtiendo tiempo en algo que posteriormente tengas que ajustar y que te pueda traer temas de sanciones, multas, porque no evaluaste correctamente, ¿sí? Entonces, siempre es importante evaluar este punto. ¿Qué traslados tienes? Y sobre esto, recién iniciar la implementación, ¿no? Y aquí para que puedan tener un poco la visibilidad de qué tantos cambios ahora aplican para las guías de remisión electrónica, y tengan de repente también una visibilidad de qué tanta información ahora SUNAT te pide. En primer lugar, tenemos que la guía de remisión física, por ejemplo, te traía 53 campos, ¿no? Es decir, contando la totalidad de campos, aún así no te aplica. Ahora la guía electrónica te pide 84 campos, ¿no? También dependiendo del traslado. Pero ya vemos un cambio importante a nivel de información que SUNAT está solicitando, ¿no? Y muy aparte que todos estos datos ya están digitalizados, o sea, SUNAT va a tener acceso al 100% de esta información. También se introduce, por ejemplo, la famosa guía por evento, ¿no? Un concepto muy importante también de poder evaluar y que solo aplica para determinados puestos. La guía en contingencia también, claro. Por ejemplo, cuando hablamos de facturas electrónicas, también viene de manera automática el concepto de guías, o mejor dicho, facturas en contingencia, ¿no? Porque como bien sabemos, estamos expuestos, es imposible enviar, aplica para las guías electrónicas también. No hay supuestos que hay que revisar, evaluar para poder llevar a cabo eso.
Ahora, hay algo interesante aquí porque también SUNAT implementa el procedimiento de no conformidad de las guías de remisión, ¿no? Y funciona, digamos, o recoge ciertos aspectos de esta plataforma de conformidad que conocemos para las facturas y los trae al concepto de guías electrónicas, ¿no? Ahora, el objetivo es distinto, ¿no? Tiene una suerte más de control o gestión, eh, o como un canal que permite al usuario y al proveedor el poder tener esta conexión respecto de cualquier situación que pueda generarse al momento de la recepción de los bienes, en este caso, vinculados a, por ejemplo, no estás conforme con la cantidad, con la descripción, ciertos puntos que es importante también poder evaluar. Esta es la guía por eventos, ¿no? Como bien les comentaba, hay ciertos supuestos en los cuales se debe emitir de manera muy específica, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado con esto porque hay una línea muy delgada entre la emisión de las guías de remisión electrónicas tradicionales, ¿no? Las que conocemos por ventas, devoluciones, entre otros, con las guías por evento, ¿no? Entonces, importante poder saber exactamente cuál es la naturaleza del traslado para poder llegar a la conclusión si debes emitir una guía de remisión tradicional o la guía de remisión por evento. También el cambio importante que ya señalaba, ¿no? Por ejemplo, las guías de remisión solo pueden emitirse a través del portal SUNAT y también por el aplicativo Emprender, que es una nueva modalidad, ¿no? Que funciona a través de cualquier dispositivo móvil, ¿no? Una facilidad nueva, y del sistema del contribuyente, ¿no? Que es lo que está trayendo más complejidad, se puede decir, en estos últimos meses. Cuando hablamos de guías de remisión electrónicas, también un punto relevante es qué sucede, por ejemplo, si es que yo al momento de emitir una guía cometí un error, ¿no? O sea, ¿cómo lo corrijo? Y como bien sabemos, para las guías de remisión electrónicas no existen las notas de crédito, ¿no? Entonces, la pregunta es, ok, ¿cómo lo corrijo? ¿Debo emitir otra guía? ¿Se puede anular? ¿No? Es un poco de repente el cuestionamiento que puede surgir. Y en efecto, ¿no? Cuando hablamos de guías de remisión electrónicas que han sido emitidas de manera incorrecta, lo que es una regula es el procedimiento para darles de baja, ¿no? En otras palabras, anularlas. Y acá hay un cambio súper clave, porque aquí, por ejemplo, cuando hablábamos de las guías físicas, una te decía, ¿sabes qué? Tienes 5 días para dar de baja. En cambio, cuando ahora regula el sistema de emisión electrónica de estos documentos, ya cambian las reglas, ¿no? El escenario es totalmente distinto, empezando porque tiene un plazo. Se eliminó totalmente el plazo de los 5 días y hay nuevos conceptos o criterios para poder emitir esta baja, ¿no? O generar la baja de este documento de manera electrónica. Entonces, aquí es súper importante también poder evaluar las casuísticas que se tienen para ver si estás en el escenario de poder o no dar de baja este tipo de documentos, ¿no? Que puede pasar en la práctica quizás de manera frecuente. Otro punto también relevante, ¿no? Y es que cuando SUNAT dice ahora toda la información de las guías también va a estar en un sistema de manera electrónica, es cómo yo voy a acreditar el sustento, o cómo voy a presentar este sustento si es que, por ejemplo, control móvil de SUNAT detiene a mi transportista en medio del traslado, ¿no? Digamos, aquí ya se elimina lo que es el papel, ¿no? O sea, SUNAT pasa también del papel hacia otros medios más digitales para acreditar el traslado. Por ejemplo, ¿no? El famoso código QR. Se entiende que SUNAT tiene los medios necesarios para poder leer esta información y poder llegar al fondo de exactamente quién está trasladando el bien, quién es el transportista, cuál es el punto de llegada, cuáles son los bienes, ¿no? Y toda esa información la obtiene directamente de este código, ¿no? Ya no es básicamente la guía de revisión física, el papel que nosotros utilizamos de repente en el mundo de las guías preimpresas. Ya cambia un poco este esquema, ¿no? Y precisamente en este punto muchas compañías aún tienen, digamos, aún este criterio de seguir imprimiendo, correcto, estas guías físicas para acreditar, cuando ya en un mundo electrónico ya no aplica, solo necesitas el código QR. Y también importante saber el plazo de envío de las guías cuando emites desde el sistema del contribuyente, ¿no? Antes era 7 días y ahora se reduce también este plazo, poniendo un poquito más en apuro, se puede decir, a las compañías para tener esta agilidad en cuanto
a la emisión y envío de estos documentos a SUNAT para su posterior validación, ¿no? Entonces, como notarán, son varios aspectos, cada uno de estos tiene su propio objetivo, el procedimiento vinculado, y hay que evaluar cada uno de ellos para poder hacer correctamente esta implementación, si es que estamos optando por utilizar el sistema del contribuyente, ¿no? Y si no vamos a usar el sistema del contribuyente y de repente vamos por la opción más práctica, que es el portal SUNAT, de igual manera, ¿no? Porque más allá que SUNAT de repente ha regulado este sistema, la emisión de estos documentos por este canal no te asegura de que sea exactamente lo correcto. Quizás a nivel de estructura sí, pero en cuanto al llenado de la información, ¿no? Que depende de cada compañía, SUNAT no lo va a dar por válido, ¿no? Ya depende de cada empresa el asegurar la calidad de la data que estás incluyendo. Por tanto, también es importante evaluar qué tipo de información vas a incluir dependiendo del traslado que realices, ¿sí? Y finalmente, creo que es importante seguir dando ese énfasis, digamos, a lo que lleva este camino de la implementación de las guías. No es solo un tema de sistema o tecnología, si queremos verlo así, sino básicamente tiene tres aristas, ¿no? Yo creo que aquí la base, como bien lo señalaba anteriormente, es el aspecto normativo, ¿no? Por ejemplo, aspectos vinculados a en qué supuestos debo emitir una guía de rendición electrónica, de repente estoy en una excepción y no debo emitir la guía, ¿no? Es importante poder evaluar para tener claro el escenario, el panorama de cada empresa. Y seguidamente tener claro desde cuándo estoy obligado a emitir guías electrónicas, ¿no? De repente muchos se enteran, mira, yo estoy obligado desde julio, pero de repente de no hacer una evaluación correcta, no se dieron cuenta o percataron de que la obligación iniciaba enero del 23, ¿no? Y ahí tenemos ahí ya en el fondo un tema de infracción. A nivel de sistemas, como bien señalaba, es implementar las estructuras, formatos, saber qué información me pide SUNAT, ¿no? Y ver exactamente de qué fuentes de información la voy a obtener, ¿sí? También saber qué sistema voy a utilizar, ¿no? Ahorita SUNAT no ha puesto ninguna restricción. Puedes utilizar o el de SUNAT o del contribuyente, sin ningún problema. Va a depender exactamente del volumen de información de guías que tú emites de manera diaria, ¿no? Ese es un punto de repente decisivo para optar por uno o por otro sistema. Y a nivel de procesos también está digitalizado. El punto es asegurar, más allá de la estructura, que el contenido de estos documentos sea el correcto y esté alineado con la información de la factura, de tus ventas, otros libros, ¿no? Que también ahora es susceptible de información, de cruces de información, mejor dicho, y cualquier diferencia, inconsistencia, una la puede detectar en cuestión de segundos. Importante conocer las infracciones también, ¿no? El plazo de la discrecionalidad, qué ventajas ofrece para... Por último, también tener en cuenta que a nivel de procesos, el tema de las guías de revisión electrónicas va a impactar en las relaciones contractuales que se tengan con transportistas o terceros, dependiendo del traslado que se realice, ¿no? Tengamos en cuenta que en un traslado participan como mínimo dos partes, ¿no? El remitente, que es el propietario de los bienes, y el adquirente, ¿no? Quien recibe o, digamos, compra estos productos. Pero en muchos traslados puede intervenir, por ejemplo, en este caso, un agente de aduanas, ¿no? Un operador logístico, que puede ser el que administra, digamos, centraliza todos los inventarios de una compañía. Puede intervenir de repente de esas agencias que, por ejemplo, cuando realizas una venta a provincia o intervienen como un tercero que recoge la mercadería y luego se la despacha al cliente finalmente, ¿no? Entonces, hay muchas figuras de evaluar para realizar correctamente, digamos, la evaluación.